Muy bien, pues muy buenas tardes a todas las personas que ya han llegado, a las personas que se están uniendo a este encuentro, hasta este último webinar del proyecto europeo Switch. Un saludo a las personas que están aquí y también a las personas que nos verán después en diferido por YouTube. Entonces, les explico que este seminario, este es un webinar. El objetivo de este webinar es también un espacio de trabajo en redes. Y esto significa que pues vamos a dividir este webinar en tres partes. Una primera media hora en la que Lina nos explicará alguna cosa interesante, que ahora presentaré a Lina. Luego haremos un trabajo en grupos y luego haremos un diálogo final. Solamente se graba la primera parte, por lo tanto ya comenzamos. Les quiero presentar a Lina Mulero. Bueno, que ella es activista por los derechos de las personas trans, es portavoz de la plataforma Transforma la Salud, es integrante del Observatorio contra la Homofobia, es integrante del CAP, Proyecto Mosaico, por una vacuna preventiva para el VIH, es docente colaboradora en la asignatura optativa de formación en diversidad de género de las personas trans del cuarto curso de grado de medicina de la Universidad de Barcelona y es profesional de casa trans y agente de salud en Transit Barcelona. Sin alargar más la presentación, yo creo que Lina se presenta sola, por lo tanto, pues nada, yo te dejo, Lina, aquí, digamos, para que puedas contar lo que nos has venido a contar, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Pilar, y a todo el equipo. Es todo un placer poder acompañaros y, bueno, si puedo aportar un granito de arena a toda esta gran misión, pues encantada. Bueno, pues intentaré ser muy sintética porque, bueno, este tema da para muchísimo y bueno, podríamos estar horas hablando, pero me gustaría hacer como que un pantallazo general, un poquito de dónde venimos, para saber un poco a dónde queremos ir, cuál es el destino final que necesitamos las personas trans en cuanto a la atención a la salud, en cuanto a al trato que recibimos en los servicios de atención sanitaria. Voy a compartir una presentación. Ok. Vale, no sé si estáis viendo ahora unas diapositivas. ¿Se ve correctamente, Pilar? ¿Sí? Vale. Sí, se ve correctamente. Bueno, un poquito la idea es saber dónde estamos situadas y un poco de dónde venimos. Bueno, quizás nos tendríamos que remontar a esos años 80 en los que el hecho trans, la transexualidad bueno, pasa a formar parte de tanto el listado de enfermedades de la OMS, tanto como en el DSM de la Asociación Norteamericana de Psicología, pasa a formar parte del listado de enfermedades mentales. Digamos que desde ese momento, a través de los Standards of Care, que son estos protocolos que realiza la WPATH para dar atención a la salud de las personas trans, es que se articula prácticamente toda nuestro servicio de acogida, nuestros servicios de atención hacia las personas trans. Estos protocolos, estos Standards of Care, se han ido actualizando a medida que ha ido pasando el tiempo. En su última actualización, bueno, digamos que han un poco han hecho menos rigurosas las especificaciones para poder dar servicio a las personas trans, pero básicamente toda esta atención se basa desde una mirada biológica en la que las personas trans pues teníamos que pasar por esta triada terapéutica, se podría decir,
que consistía pues, mediante un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, pasar a un especialista para que podamos tener acceso a los tratamientos hormonales, una transición rígida, una transición bueno, que consistía en este triángulo, por así decirlo, ¿no? Desde la entrada psicológica psiquiátrica, posteriormente con el endocrino para hacer un tratamiento hormonal, una corrección física, por un periodo mínimo de 2 años, y finalmente tenía que acabar todo en estas reasignaciones quirúrgicas, en estas cirugías de modificación genital. Por lo tanto, esta forma de contemplar la salud de las personas trans pues deja fuera un mundo de identidades posibles, se aplica desde una mirada no solamente biomédica, sino desde una mirada binaria. Y digamos que en la primera década Mira, perdona. No, no, perdona. No sé si tú estás pasando las diapositivas o porque está congelado. Nosotros seguimos en la estoy en la triada terapéutica, sí, ahora paso. no, no hemos visto ni la triada terapéutica ni nada. ¿No? No, se ve perdona que te interrumpa, digo, porque se ve solamente... Vale, no sé, pues déjame ver si... ahora sí que se ve la Ahora triada sí que se terapéutica. vería. Vale, bueno, pues lo dejamos en modo pequeño, no presentación, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues esta triada de la que comentábamos, en la que se articula la mayoría de las atenciones de la salud de las personas trans en todo el mundo. Y aquí concretamente en España, en la primera década de los años 2000, bueno, se despliegan una serie de unidades que al principio tenían el nombre de unidades de trastorno de identidad de género. Posteriormente se elimina, con el paso del tiempo, se elimina la T del trastorno y se terminan conformando como unidades de identidad de género, en las cuales en estas unidades se articulan, digamos, toda la atención a la salud de las personas trans, en la que se coordinan psiquiatras, psicólogos, endocrinos, cirujanos, para hacer un seguimiento transversal de nuestras transiciones. Y como dijimos en la anterior diapositiva, pues a través de ese diagnóstico, de esa puerta de entrada a través desde el área psicológica psiquiátrica, a través de ese diagnóstico, si era favorable, digamos, se tenía acceso a ese circuito cerrado de transición, un circuito que, como digo, puede o dejaba fuera a muchísimas identidades que no cumplían con esos estereotipos tan rígidos de lo que se entiende por ser hombre o ser mujer en esta sociedad, estos roles o estereotipos tan marcados. A partir de del año 2009 aproximadamente, surgen movimientos muy importantes de despatologización de las identidades trans. Concretamente aquí en Barcelona se conforma esta plataforma Stop Trans Pathologization, desde donde nace toda esta proclama de despatologización de las identidades trans. Se unen a esta plataforma más de 40 ciudades a lo largo de todo el mundo, por lo tanto es un movimiento muy importante, muy fuerte, que piden principalmente, bueno, todo lo que tiene que ver con la despatologización en sí, pero principalmente la retirada tanto del DSM, de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, como de la OMS, la retirada de la transexualidad o el hecho trans de estos listados. En la última actualización del DSM, que fue en el 2013, lejos de retirarse el hecho trans de esta clasificación, lo que sí se hace es cambiar esa nomenclatura diagnóstica y pasar de lo que sería un trastorno de identidad de género a una disforia de género. Bueno, se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pero siempre manteniendo las mismas connotaciones mórbidas.
En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, sabemos que en el año 2019 sí que retira del epígrafe del apartado de salud mental, de enfermedades mentales, el hecho trans, pero tampoco lo retira del listado, sigue formando parte de un listado de enfermedades. En otro sitio, en otra posición, en un apartado destinado relativa a la salud sexual de las personas, y pasa de ser una disforia a una incongruencia de género, pero en definitiva sigue estando allí, ¿no? Por lo tanto, aún tenemos mucho camino por delante si queremos que algún día sea factible esta despatologización. Aquí en Cataluña, en el año 2014, se formó la plataforma Transforma la Salud, que lucha principalmente por un nuevo modelo de atención a las personas trans, un modelo despatologizado y que pretende poner a Transit, que es el servicio que venía dando la doctora Rosa Almiral, un servicio legal hasta ese momento, una consulta amiga, digamos, hacia las personas trans, pretende dar a este servicio bueno, una partida presupuestaria, unas dotes para poder transformarse en la puerta de entrada a la salud de las personas trans en Cataluña. Después de muchos diálogos, muchas negociaciones, si se puede decir, y basándonos en la Ley 11/2014 contra la no discriminación de trato de las personas LGTBI, logramos que en Cataluña se dé este paso adelante y se cambie el modelo, ese modelo biomédico del cual veníamos, hacia un modelo biopsicosocial, un modelo donde se pueda poner a la persona en el centro, en la toma de decisiones, y se eliminen los diagnósticos psicológicos psiquiátricos, se eliminen todas las trabas que podíamos encontrar las personas trans para poder tener un servicio de salud coherente a nuestras necesidades. Principalmente este cambio de modelo se basa en que es un modelo despatologizador, donde ya no se requieren diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, donde se pasa de la tutela a una escucha activa, como digo, se pone a la persona en el centro de la toma de decisiones, un modelo respetuoso con todas las diversidades, donde ya no solo tienen cabida las personas transexuales binarias, que cumplen a rajatabla esos estereotipos, sino que también se escucha y se intenta acompañar a las personas con otras formas de pensar el género, ¿no? De sentir el género. Acompañamiento psicológico pasa de ser un acompañamiento prácticamente obligatorio o primordial a ser una opción, a ser una herramienta más para la persona, siempre bajo demanda y con el fin de que le pueda ayudar en algún punto que pueda tener problemas en el proceso de transición y simplemente para ayudarle a que ese tránsito sea lo más adecuado posible. Sobre todo también es un modelo que descentraliza el servicio de las unidades hospitalarias para desplegarlo en toda la red primaria. Y esto es súper importante, ¿no? Porque de un servicio de psiquiatría, psiquiatría de un hospital, pasamos a tener unos profesionales formados desde la red primaria, desde todos los CAPS, para así poder desplegar este modelo desde la primaria. Digamos que la relación es entre profesional y persona, y la persona entendida como profesional de su identidad. No hay ningún profesional de la salud capaz de diagnosticar la identidad de una persona y por lo tanto es la persona la experta en sus necesidades, en su identidad y en sus necesidades.
Por lo tanto, se pone, como digo, a la persona en el centro de la toma de decisiones, y mediante un consentimiento informado y dándole toda la información pertinente, pros, contras, efectos secundarios, cambios reversibles, no reversibles, en fin, después de dar toda un bagaje de información muy detallada, se toma en común una decisión para iniciar o no algún tipo de preparado hormonal para aquellas personas que lo necesiten. Recordemos que no todas las personas necesitan una transición médica, no todas las personas necesitan acompañamiento psicoterapeuta, no todas las personas necesitan cirugías, ¿no? Entonces, en este nuevo modelo se contemplan todas las identidades posibles entre el binomio hombre y mujer, sean cuales sean sus necesidades. En este nuevo modelo tenemos que entender a los profesionales como profesionales transpositivos, ¿no? Entender, como dije antes, que no hay una única forma de ser trans, que el sistema sexo-género binario es reduccionista, que no todas las personas trans necesitan o pueden hacer una transición social de su identidad, ya sean tratamientos médicos, psicológicos o quirúrgicos, que la expresión de género, hay que entender que la expresión de género es diversa y única de cada persona, y por lo tanto no es susceptible a ningún diagnóstico médico, ni psicológico, ni psiquiátrico, y sobre todo respetar el proceso de autoidentificación, autoaceptación y a su vez también de invisibilización social de la expresión de la identidad sentida, ¿no? No todas las personas pueden performar una identidad, una expresión de género de esa identidad al ritmo que los protocolos mandan. Muchas veces por diversas situaciones se necesitan unos tempos, unos procesos que pueden ir muy a destempo, ¿no? con esos protocolos que veníamos marcados, y por lo tanto la persona pues tendrá que ver cuál es el momento, cuál es el sitio, el punto en el que desea o no visibilizar esa expresión de su identidad sentida. Y por supuesto, profesionales que utilicen el nombre o el pronombre con el que las personas se identifican en todo momento, desde el primer momento de la primera atención. En esa primera acogida se ha de hacer una escucha activa del relato de la identidad, del soporte, del entorno y de las necesidades de la persona. El profesional de la salud ha de iniciar o ajustar preparados hormonales si la persona lo demanda, si la persona lo necesita, asesorando sobre tratamientos quirúrgicos y actividades preventivas y de promoción a la salud. Como digo, ofrecer el acompañamiento psicoterapéutico, ya sea individual o grupal, como complemento al proceso y que le ayude a esa sociabilización y tránsito de su identidad. El tema de informes, intentar, bueno, allanar el camino, si se puede decir, en esa transición social en la que se enfrenta la persona, informes que pueden ser para escuelas, institutos, universidades, al entorno laboral, a otros profesionales de la salud para poder hacer alguna coordinación, en definitiva, que faciliten esa integración en el género sentido. Ofrecer recursos y acompañamientos de las necesidades sociales, inserción laboral, vivienda, ayudas económicas. Por eso es súper importante que en este nuevo modelo de atención no solamente tengamos la parte psicológica y médica, sino que también tengamos profesionales del trabajo social que puedan acompañar las transiciones de las personas en su recorrido. Y por sobre todo vincular a las personas en redes de iguales como un elemento de integración, darles ese soporte fuera, ¿no? A través de redes, ya sea por redes sociales, ya sea a través de asociaciones, ya sea a través de grupos de terapia o grupos de encuentro, o lo que sea, que le faciliten un poquito el recorrido en esa transición. Bien, ahora si nos salimos un poquito de lo que sería la atención particular en estos servicios a las personas trans, me gustaría hablar
de las experiencias de las personas trans en todos los entornos generales de atención sanitaria. Hay unos estudios recientes que han sido publicados por la FED, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, es una entidad española, en el que a través de encuestas y publicaciones, artículos, han soltado estas cifras que a mí por lo pronto me resultan bastante alarmantes, porque el 33% de las personas trans no acuden a los centros de salud ante un problema sanitario. Y esto estamos hablando de que un tercio de la población trans prefiere no acudir a un centro de salud ante una incidencia, ante un problema sanitario. Y esto es porque principalmente las personas trans venimos arrastrando una serie de violencias, de maltratos, que muchas veces son indudablemente son por desconocimiento, por falta de información, por falta de formación, pero que es una realidad, ¿no? Sentimos que muchas veces no se nos respeta la identidad sentida o no se nos respeta nuestros pronombres, nuestro nombre sentido en los centros de atención a la salud y muchas veces, bueno, la persona prefiere de alguna forma no acudir ante un problema sanitario y dejarlo pasar, ¿no? El 55% han retrasado acudir a su médico de atención primaria debido a su identidad de género. Y el 48% de las personas trans se han sentido discriminadas en los ámbitos sanitarios de atención primaria durante los últimos 12 meses. Estamos hablando de la mitad de las personas, han sufrido algún tipo de discriminación en los ámbitos sanitarios. Y también como cifra arrojan que las personas trans no binarias son las que menos acuden a los centros de salud ante un problema sanitario. A partir de aquí podemos hacer unas sugerencias, recomendaciones básicas en cuanto a la acogida de las personas trans, que se puede generalizar, digamos, se puede hacer llegar a todos los servicios de atención a la salud, llámese taulés, llámese mostradores de atención, llámese especialistas o médicos de atención primaria. En caso de no coincidencia de la imagen y expresión de género con los datos de nombre y sexo que tenemos, o bien en el sistema informático o en los documentos que nos aporta, preguntar el nombre y el género con el que se identifica, dirigirse a esa persona de acuerdo a su identidad sentida, llamar siempre por los apellidos o por el nombre si lo conocemos, ofrecer, si es posible, un espacio confidencial para hacer la acogida. A veces esto no es posible, porque, y más si es detrás de un mostrador, pero en muchas oportunidades tenemos la posibilidad de ofrecerle un espacio confidencial para poder hablar del tema y que nos explique mejor su situación con un grado de intimidad. Preguntarle si quiere que se informe al profesional que le va a atender sobre su identidad, principalmente para minimizar repeticiones o preguntas innecesarias, ¿no? Si nos han explicado su situación y tenemos que trasladarle o tenemos que derivarle para que sea atendida por otra persona o por otro profesional, quizás eso puede evitar hacer repeticiones innecesarias, porque es muy difícil para las personas trans estar explicando en todo momento quién es, cuál es su pronombre, cuál es su identidad, cómo quiere ser tratada, y realmente aliviaría mucho la presión que se ejerce. Ofrecerle el cambio de nombre en nuestro sistema informático, esto es posible en los sistemas informáticos internos de todos los centros de salud. Podemos hacer este cambio siempre y cuando no transmitamos los datos a un registro central. Internamente podemos hacer este cambio y también le vamos a facilitar el poder ser llamada en un listado con su nombre sentido, llámese una
prueba de control, una analítica, o simplemente que la enfermera le llame en sala para que le vea el médico de cabecera. Y también podemos ofrecer información de dónde cambiar el nombre en la tarjeta sanitaria. Aquí en España son muchas las comunidades autónomas que ya hacen posible el cambio de nombre sentido en la tarjeta sanitaria, independientemente de tener el nombre cambiado en sus documentos legales o no. En cuanto a atenciones especializadas de las personas trans, en este caso transmasculina, podemos entender que hay múltiples motivos en los cuales una persona transmasculina puede necesitar, por ejemplo, hablar sobre anticoncepción y aborto, hacer una prevención de cuello de útero, de mamas, trastornos menstruales, control del embarazo, en fin, todo lo que está dentro de los servicios de ginecología, porque los hombres trans son personas gestantes y por lo tanto pueden tener necesidad de hacer uso en estas instalaciones. Si hablamos de las personas trans femeninas, podemos tener posibles motivos, pues la prevención del cáncer de mama, molestias mamarias, molestias vaginales o vulvares, si la persona se ha realizado ya una vaginoplastia, o acudir a urología. En cuanto a las peticiones, a las órdenes clínicas, hay que tener muy en cuenta, pues, si tenemos que poner un diagnóstico, que ese diagnóstico no sea un diagnóstico patologizante, pedirle permiso a la persona para poder poner ese diagnóstico. Si escribimos en su curso clínico, pues también que allí no contenga una información que pueda ser leída como patológica o que pueda ser leída como una ofensa para la persona. Los volantes, más de lo mismo, si hemos cambiado el nombre en el sistema informático, poder ofrecerle un volante con el nombre sentido. Y si hablamos de atención a la salud sexual y reproductiva, aquí nos encontramos también todo un abismo, porque estos espacios son, los servicios de ginecología en general están formulados, están de alguna forma organizados en torno a la mujer. Hay una asociación histórica de todas las experiencias y procesos reproductivos relacionados con la feminidad. Entonces, claro, desde esta perspectiva, las personas transmasculinas están haciendo, pues, una infrautilización de estos servicios debido a que hay una alta discriminación. Hay muchas posibilidades de padecer violencias. Son espacios estigmatizantes que aíslan a las personas. Hay una atención deficiente por parte de los profesionales, el misgendering, ¿no? Que es el uso el no reconocimiento de su identidad de género, el uso de su nombre antiguo o sus pronombres antiguos, uso de lenguaje excluyente y feminizante, falta de experiencia. Todo esto hace que sean servicios que se alejen mucho de estar al alcance de las personas transmasculinas. El lenguaje también ocupa un papel primordial en la salud sexual y reproductiva, porque es un lenguaje que está centrado principalmente en la mujer y para la mujer. Hacemos un uso sistemático del lenguaje cisnormativo y como consecuencia, pues tenemos una población que está desatendida y discriminada, que encuentra barreras en el acceso a los servicios de salud, eliminación en el campo del lenguaje de determinadas narrativas. El uso del lenguaje inclusivo es una herramienta fundamental para reducir las desigualdades en salud. Hay un par de artículos publicados, Stromsalt y Gu del 2018, Linkis del 2021, que explican con detalle que todo esto es una realidad. ¿Y qué pasa en cuanto al deseo reproductivo de los jóvenes trans? Pues la experiencia que hemos recogido nos dice que el 50% más o menos manifiestan querer adoptar.
porque, bueno, solamente el hecho de pensar en una gestación, pues se hace cuesta arriba y más de la mitad optan por la adopción. Después con la narrativa esta de que nunca han querido, que no es algo que tienen presente, es muy común entre los jóvenes transmasculinos, pero sin embargo cuando esta misma pregunta la hacemos a jóvenes cis, que a priori no lo tienen presente en ese momento, siempre la respuesta es que quizás más adelante sí que querrán o tienen pensado procrear o tener familia, ¿no? Y no es el caso de los jóvenes trans. Tenemos que empezar a pensar también por qué. El malestar con las partes del cuerpo, gametos que no les representan, la presión por ser una familia convencional o no ser, cambios en la percepción del significado de familia, el miedo a ser tratados en femenino durante el embarazo, el misgendering, la incapacidad de mantener de poder mantener esos cambios físicos, ¿no? La pérdida del control sobre el propio cuerpo, si han de parar el tratamiento hormonal para poder gestar y hay algunos cambios que se van a revertir, por lo menos momentáneamente. Bueno, hay muchas personas que no pueden controlar este espacio, esta parte. Y también un factor fundamental es la urgencia por conseguir los tratamientos hormonales. Hay muchas veces que lo único que tienen en mente en esa acogida es poder iniciar el tratamiento cuanto antes mejor y claro, hablar de todo esto a modo preventivo no está en su cabeza en ese momento. Por eso es súper importante poder ofrecer la posibilidad de preservar material genético para bueno, quizás no hoy, pero sí más adelante poder tener una alternativa más. En definitiva, tenemos que hacer de la gestación un imaginario posible dentro de la comunidad trans que hoy no lo es. Bueno, ya para ir acabando, porque tenemos muy poquito tiempo, unas recomendaciones generales. En cuanto a, bueno, esto es atención a la salud en general, primaria, centros especializados, hospitales, mutuas. Si tenemos que llamar a alguien en voz alta en una sala de espera, hacerlo siempre, siempre por los apellidos, no utilizar el nombre. No hay necesidad de utilizar el nombre porque no sabemos si la persona que se va a levantar de esa sala de espera puede ser una persona trans y la podemos estar ofendiendo. Respetar el nombre y sentido de los pronombres elegidos, aunque en su documentación contenga otra información. Si tenemos dudas sobre la identidad de género de una persona, preguntar respetuosamente cuál es y cuáles son sus pronombres. No cuestionar la identidad de género de las personas trans y generar un espacio de confianza para poder hablar. No realizar preguntas sobre su corporalidad o su genitalidad si no son imprescindibles para esa consulta médica específica. No hablar de la identidad de género u orientación sexual de una persona sin su consentimiento. Con la autorización de la persona, hablar con el profesional que le va a atender para intentar minimizar repeticiones de preguntas innecesarias. Si una persona trans solicita atención sanitaria específicamente relacionada con su tránsito, consultar con personas expertas cuál es el protocolo, dónde se tiene que derivar, pero no enviar directamente a los servicios de psicología o psiquiatría, a no ser que la persona lo solicite expresamente. Hay que tener claro que ser trans no es tener una enfermedad mental, por lo tanto no es necesario derivar a psicología o a psiquiatría. No hacer o permitir que colegas u otras personas hagan comentarios irrespetuosos sobre la diversidad sexual y o de género, por lo menos delante nuestro, en nuestra presencia. Mantener una actitud positiva y abierta hacia la diversidad sexual, porque todas las personas somos diversas. Bien, hasta aquí un poquito lo que sería la presentación. Ahora tengo, pues, digamos, 3 preguntitas como para reflexionar en grupos. Creo que esto ya lo vamos a dejar para una segunda parte, ¿verdad, Pilar? Sí, perfecto. Te agradezco muchísimo. Detengo la compartición de pantalla, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación. He intentado ser muy sintética y ir muy
muy rápido, pero bueno. Pero ahora haremos un momentito de diálogo y de profundización, así que tenemos todavía, los que estamos aquí en el Zoom, tenemos un momento todavía, pero a las personas que nos verán en este video, pues les damos las gracias por haber visto este video, y entonces de ahora en adelante pues detengo la grabación. Muchísimas gracias.